conseguir lo mejor para Canarias no sobra a nadie. Para defender los intereses de esta tierra hacemos falta todos. Con un llamamiento a la unidad, inicia Fernando Clavijo una nueva legislatura para el gobierno canario. El presidente prometía el cargo en un acto que contó con una amplia representación de la sociedad civil de las islas. Este fin de semana, Clavijo presidirá la toma de posesión de los nuevos consejeros del Ejecutivo Autonómico. Temperaturas muy altas en Canarias, con noches que no han refrescado como se esperaba. Los termómetros superaron los 35 grados de madrugada en las islas debido a los vientos cálidos de ladera. Este fin de semana las temperaturas descenderán de forma considerable, aunque el viento seguirá soplando con intensidad hasta el domingo. Baja presión del agua en el norte de Tenerife. Los vecinos de La Laguna y Tacoronte incluso han vivido cortes de suministro debido a las restricciones al consumo. La demanda se ha disparado para un caudal que no da abasto estos días. El sector primario advierte de que la situación es de emergencia. Continúa en el Palacio de Justicia el juicio contra los exadministradores de Seguridad Integral Canaria, Miguel Ángel Ramírez y Héctor de Armas. Semana con la declaración de testigos, entre ellos un inspector de Hacienda que ratificó que las dietas pagadas por desplazamiento no se correspondían con las distancias que existen en el archipiélago. Buenos días, comenzamos este repaso informativo de la semana con la campaña electoral del 23J. Primer cara a cara y único entre los líderes del Partido Socialista y el Partido Popular. Debate bronco que respondió a las expectativas que había generado. Que diga usted que la economía va como una moto, cuando las hipotecas están 300 euros más cada mes, más caras, que están los alquileres en máximos. A ver, señor Feijóo. ¿Y que ha subido usted los impuestos 42 veces? En primer lugar, lo que hemos hecho ha sido blindar las pensiones de nuestros mayores. Hemos subido el salario mínimo interprofesional un 47%. Hemos rebajado el IVA de los alimentos, el IVA de la luz, el IVA del gas, ayudas directas a los transportistas, a los agricultores, a los ganaderos. En el caso de no tener una mayoría absoluta, hablar con el Partido Socialista, y también hablaré, si ustedes no quieren, hablaré con Vox y con cualquier partido constitucionalista. En el ámbito del debate democrático. Con Republicana, no, con Junts per Catalunya, yo no gobierno con todo el mundo, gobierno y con si ellos. no pacta con Vox es porque Vox no quiere. Señor Sánchez, ¿No es capaz usted de decir que se solidariza? no solamente me solidarizo con ella, sino que le estoy dando ejemplos claros de cómo los violadores, que usted dice que se solidariza con las víctimas, salen de la cárcel por el disparate de su ley. Señor Feijóo, todas las leyes vinculadas con las mujeres, con sus libertades y con la igualdad, y también con el colectivo LGTBI, que está siendo amenazado por Vox y sus gobiernos con el Partido Popular, tienen el sello del Partido Socialista. Para Coalición Canaria, este cara a cara es un ejemplo de lo poco que cuenta Canarias en las políticas del Estado. Los nacionalistas lamentan que ni la recuperación de La Palma ni la crisis migratoria fueran tratadas durante el debate. Coalición Canaria critica la ausencia de Canarias en el debate entre Sánchez y Feijóo. Ninguno de los líderes que aspiran a vivir en la Moncloa tuvieron un solo segundo para abordar los importantes problemas de Canarias. Y cuando hablaron de Marruecos y de los acuerdos de Marruecos que tanto nos afectan, silencio, secretismo. Por eso los nacionalistas subrayan la importancia de contar con representantes en las Cortes Generales. Que la voz de esta tierra suba a la tribuna, mire cara a cara al próximo presidente y le hable de lo que ellos no han querido hablar. Nueva Canarias, por su parte, propone más ayudas al transporte de mercancías para amortiguar la inflación. Reunión del candidato de Nueva Canarias al Congreso por Las Palmas, Luis Campos, con la Asociación de Industriales de Canarias. Defender la excepción del 15% en el impuesto de sociedades o actualizar los costes de transportes de mercancías. Son algunas de las propuestas que el candidato canarista defiende tras la reunión mantenida con Asinca.
no son ningún tipo de privilegio, son imprescindibles para poder competir en igualdad de condiciones con el resto de empresas situadas a más de 2.000 kilómetros en territorio continental. Aquí todo cuesta más y por tanto son esas medidas absolutamente imprescindibles. Se ha comprometido también a buscar incentivos para la producción de hidrógeno verde en las islas. Con los sindicatos se reunía el candidato de Sumar por la provincia de Santa Cruz de Tenerife. Alberto Rodríguez aboga por desbloquear los convenios colectivos que están sin cerrar y blindar la última reforma laboral. Desbloquear la negociación de los convenios colectivos es la medida urgente que Alberto Rodríguez, candidato de Sumar al Congreso por Santa Cruz de Tenerife, ha puesto sobre la mesa en un encuentro con sindicatos. Que los precios de la cesta básica, los precios de los combustibles, etcétera, no solo están subiendo porque están subiendo las materias primas, sino porque están aumentando muchísimo los beneficios empresariales. Pues toca equilibrio, toca justicia y toca que la patronal tenga bien modificar los convenios colectivos. Apuesta por el aumento del salario mínimo interprofesional y por proteger la reforma laboral actual. Que no llegue nadie al gobierno que modifique esta última reforma laboral y que le quite poder a la negociación colectiva. La reducción de la jornada es otra de las claves, ha dicho, para avanzar en la mejora de las condiciones laborales. Un único sistema nacional de salud para todo el país forma parte del programa de Vox. El candidato al Senado por la isla de Fuerteventura, Miguel Rastrero, sostiene que es la solución a los problemas que sufren los usuarios de la isla majorera. Vox se ha mostrado crítico con la atención sanitaria que se presta en Fuerteventura. Se trata, afirman, de deficiencias debidas a la gestión autonómica de las competencias en esta materia. Muchos años de competencias autonómicas en sanidad y podemos ver que lo que ocurre en Fuerteventura. Falta de especialistas, falta de médicos, listas de esperas amplísimas. En materia sanitaria, Vox propone un único sistema nacional de salud de ámbito estatal. Cuando teníamos un sistema único y nacional nos iba muchísimo mejor. Nosotros queremos un sistema de sanidad estatal, así lo vamos a proponer desde el Congreso y el Senado. Según Vox, de esta forma se podría equiparar la atención sanitaria en todo el país. Los franceses también pensaban lo mismo. El rescate de esa embarcación requirió de la colaboración de un buque mercante que al llegar al puerto de La Luz y de Las Palmas, los amarradores se percataron que había 2 polizones en el timón. Llevaban 8 días a la intemperie, aferrados sin poder moverse. Este es el momento en el que Salvamento Marítimo los rescataba con los cuerpos rígidos por la travesía. 2 historias paralelas que reflejan la peligrosidad de la ruta atlántica. Los migrantes de 18 y 22 años fueron trasladados al hospital y en la tarde de este martes volvían al buque, según delegación del gobierno, con el alta médica. No han solicitado asilo, por lo que es el barco quien se tiene que hacer cargo de los polizones. Próximo destino, Italia, donde dicen tienen familiares y pedirán asilo. El norte de Fuerteventura sufre un nuevo episodio de contaminación. A principios de la semana, la playa de El Muellito, en el Cotillo, tuvo que ser cerrada al baño tras detectarse un nuevo vertido de origen desconocido. Las autoridades sanitarias están tratando de localizarlo para resolver un problema que afecta a residentes y a visitantes de esta localidad majorera. Vertidos en la costa y problemas con el tendido de la nueva línea eléctrica que unirá los municipios de Agaete y Guía, en el norte de Gran Canaria. El Cabildo ha emitido un informe negativo sobre un trazado que afecta a unas 150 propiedades privadas. Los vecinos piden al gobierno canario, promotor de la obra, un plan alternativo con menor impacto medioambiental.
35 torretas de electricidad podrían cruzar este barranco en una nueva línea de alta tensión de más de 9.000 metros de longitud. A los vecinos les preocupa cómo se va a llevar a cabo. No respeta finca, no respeta trazados, ha habido un silencio administrativo bastante preocupante y sobre todo han hecho cambios de calificación de terreno, cambios de calificación de rústico, paisajístico protegido a protección de sistemas eléctricos. Los principales impactos de esta línea serían sobre el paisaje, la vegetación y ecosistema, patrimonio cultural y arqueológico, además de fauna. Juan es apicultor y alerta de los peligros que la línea generaría, por ejemplo, en la supervivencia de la abeja negra canaria. Se va a ver pues mermada en los lugares donde puede pecorear, puesto que muchas superficies se están ocupando con estos llamados huertos solares. Se pare y se busquen soluciones porque hay vías para hacerlo soterrado por caminos que ya existen. Precisamente el soterramiento es la propuesta que desde Guía se ha hecho a Transición Ecológica. También Agaete y Galdar presentaban alegaciones. En torno al 93% del trazado proponemos que sea subterráneo y el 7% que sea aéreo. El Cabildo Insular ya ha emitido un informe desfavorable y emplaza al Gobierno a buscar un trazado alternativo. Con el pronunciamiento en contra de política territorial es imposible que se pueda continuar con las obras. Desde Transición Ecológica han rechazado pronunciarse sobre el asunto. ¡Madre! Malestar en Vallehermoso por la decisión de la Consejería de Educación de unir en el próximo curso en una misma clase a alumnos de primero y segundo de la ESO. Profesores, familias y estudiantes han pedido al Gobierno que reconsidere la creación de grupos mixtos en esta localidad gomera. La comunidad educativa de Vallehermoso rechaza la decisión de unir a los alumnos de primero y segundo de la ESO en un solo curso. No se responde a la compensación territorial con las zonas rurales, al principio de equidad, que es precisamente dar más a quien más lo necesita, y supone, digamos, un golpe de gracia para las comunidades rurales, no solo Vallehermoso, sino otras en Canarias, que ven como por criterios aparentemente numéricos, porque tampoco nos han dado una explicación clara, pues no le resultamos rentables a la Consejería de Educación. Una decisión que los estudiantes no ven beneficiosa. Yo no veo normal que primero y segundo estén juntos, porque primero vas con la mentalidad de primaria, pero en cambio en segundo ya sabes lo difícil que es. Y las instituciones también se muestran en contra. Una reclamación desde las instituciones de la isla La Gomera, desde el SEO, desde los padres y madres de los alumnos, desde los propios alumnos, para que esto no se lleve a cabo. Creemos que además por justicia y porque es una garantía para el futuro de la educación, teniendo en cuenta las características propias de este municipio con su grado de dispersión. Hoy se presenta una petición formal para que no se implanten grupos mixtos de secundaria en Vallehermoso. Otra petición. 4 asociaciones de pediatras han pedido a la sanidad pública canaria que incluya en el calendario vacunal una vacuna contra el virus respiratorio sincitial. Esta enfermedad causante de bronquiolitis en lactantes es la principal causa de hospitalización de menores de 1 año en el archipiélago. Tiene una eficacia en los ensayos clínicos de hasta el 80%, y eso es muchísimo. Si se consiguiese bajar la incidencia un 80%, pues representaría un ahorro en sufrimiento para todos esos lactantes y sus familias y en costes para el sistema. Las organizaciones no gubernamentales canarias contarán este año con 4,5 millones de euros para la financiación de programas de cooperación internacional. En la actualidad, las asociaciones desarrollan proyectos de ayuda humanitaria en 3 continentes distintos.
Intentar identificar los casos de desnutrición antes de que sea demasiado tarde y que los niños de 0 a 3 años tengan afecciones que les impidan desarrollar su vida con normalidad. Es la labor que la ONG canaria Seek for Change realiza en Mauritania. A través de un sistema de apps, un grupo de jóvenes identifican los casos para actuar. Estiman que podrán ayudar este año a unas 12.000 familias. La prevención, un sistema de diagnóstico temprano y un sistema de tratamiento, ¿no? Y esto lo hacemos en una región donde la desnutrición que se va a alcanzar niveles estratosféricos este año, más o menos en torno al 25-30% de los niños van a tener desnutrición aguda. Pero este es solo un ejemplo de cómo se aplican las subvenciones del Gobierno de Canarias. 69 proyectos reciben partida este 2023 para seguir contribuyendo en Asia, América o África. En educación, por ejemplo, en países como Senegal, como Mauritania, se está haciendo mucho. También en salud. Más de 4,7 millones en total, no solo para la ayuda inmediata, sino también para actuaciones a largo plazo, incluso en las islas. En los colegios, en los centros sociales, con la ciudadanía, para sensibilizarla de la importancia que tiene la cooperación. Partidas esenciales que vuelven a demostrar la implicación de la solidaridad canaria con los países más necesitados. Oferta récord de empleo público. Reunión el martes del Consejo de Ministros bajo la presidencia de Nadia Calviño, en la que los ministros aprobaron medidas contra el despido, la retirada de las medallas al mérito del trabajo concedidas a Francisco Franco y otros miembros de la dictadura y, lo dicho, la convocatoria de casi 40.000 plazas públicas, más de 2.000 destinadas a paliar la falta de personal en las oficinas de la Seguridad Social. Dando un paso de gigante en el día de hoy con la aprobación de la oferta de empleo público para el año 2023, que va a superar la oferta que ya hicimos en el año 22 y se trata de la mayor oferta de empleo público de nuestra historia. Alcanza las 39.574 plazas. Con una consulta popular zanjó Osvaldo Betancor la polémica que ha generado la aprobación de su sueldo como presidente del Cabildo de Lanzarote. La ciudadanía podrá votar entre 4 opciones que propondrá el nuevo gobierno en la corporación. Hoy tenía que aprobarse el sueldo del presidente del Cabildo de Lanzarote. Porque el titular será diferente. Osvaldo Betancor cobra más que Pedro Sánchez si Lanzarote quiere. Se había propuesto una subida del 35%, más de 92.000 euros brutos al año, que justifica está basado en lo que permite la ley. Si yo me fuera a poner el sueldo y me dirijo a todos los ciudadanos de Lanzarote, posiblemente estaríamos hablando de una cifra mucho mayor que esta, porque mi trabajo no tiene precio, al igual que si yo le pregunto a cualquier profesional de Lanzarote. Ante la polémica surgida en las últimas semanas, el presidente ha decidido apretar un clic y que le pongan el sueldo al presidente. Someterá su salario a una consulta popular con 4 opciones. 104.000 euros, una que es €1 más del funcionario que más cobra, será 90 y pico mil euros, la 92 que dice la ley, o un sueldo relativamente razonable con una ciudadanía de 120.000 habitantes a 150, inferior a la que nosotros estamos, que están en 80 y pico mil euros. El PSOE en la oposición considera que no es una subida razonable y que la votación es innecesaria. Prometo, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de presidente del Excelentísimo Cabildo Insular del Hierro, con lealtad al Rey, y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Y así asumió el cargo el nuevo presidente del Cabildo de El Hierro, el socialista Alpidio Armas. Lo hizo tras prosperar la moción de censura que se presentó contra el nacionalista de AY, Javier Armas, hermano del nuevo presidente y por ahora el presidente que menos tiempo ha ostentado el cargo durante este mandato. El Cabildo del Hierro tiene nuevo equipo de gobierno. Prometo, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de presidente del Excelentísimo Cabildo Insular del Hierro. El PSOE, Asamblea Herreña e Izquierda Unida Reunir Canarias han defendido la moción de censura.
Me ha ayudado a ratificarme en la conveniencia de esa moción de censura, porque el comportamiento, el proceder de la agrupación Oreña Independiente en estos 15 días realmente ha sido deplorable. De esta manera, el socialista Alpidio Armas ostentará la presidencia sustituyendo a su hermano y rival político Javier Armas de la HI y al que ha sido su apoyo el popular Rubén Armiche. Más que una moción de censura, han ido a un asalto al poder. Es respetable si esa es su visión de la política, pero nosotros creo que en este tiempo hemos cumplido con lo que teníamos que cumplir. Nos enfrentamos a una legislatura de perdedores que han asumido una moción de censura. También es una legislatura que no representa nuestra Cámara ni nuestra forma de ser. David Cabrera y Amado Carballo se reparten las vicepresidencias. Con mucha ilusión, con 46 medidas que tenemos en nuestro plan de trabajo que empezaremos a desarrollar a partir de ahora mismo. Puede aportar muchísimo en muchas áreas, como servicios sociales especialmente, donde nosotros y nosotras esperamos poder influir para bien. Un equipo que queda constituido con la votación de la mayoría de 7 consejeros que estarán al frente de la Corporación Insular los próximos 4 años. Verano intenso el que afronta Canarias. Los expertos advierten de que el aumento de las temperaturas tiene mucho que ver con el fenómeno de origen climático El Niño. El martes los termómetros volvieron a superar los 35 grados en algunos puntos del archipiélago. El gobierno decretaba la alerta por temperaturas máximas durante la jornada. En Tejeda, el interior de Gran Canaria, a 1000 metros de altura, se está más cerca del sol. Los turistas se sorprenden. Hace un calor horroroso. Yo pensaba que lo máximo de grados que teníais aquí eran 28. Y además es un calor diferente, pegajoso. La piscina aquí es imprescindible. La temperatura del agua incita a estar siempre dentro. El calor modifica el calendario de la vendimia. Esta mañana se tomaban muestras de las uvas en Agüimes. Tanta temperatura elevada pues frena un poco la madurez, ¿no? Se bloquea un poco la planta. El plan contra incendios forestales está activado en la isla de La Palma. Evitar cualquier actividad que pueda generar chispas en el campo para evitar cualquier incendio. El calor causa resignación. Lo vamos debatiendo con un poquito de sombra que del arbolito y agüita fresquita dentro de la botella metálica. No necesariamente cerveza, agüita. Mucho calor, de noche no se puede dormir. Es horroroso. Pero también hay quien lo agradece. Buenísimo. Estamos en verano y la brisita que nos llega, aquí buenísimo. Y ahora nadar. Aprovechar al máximo porque como donde vivimos es un lugar muy frío. El único frío aquí lo proporcionan las neveras de playa. Otra cosa es lo que dura el efecto del hielo. El calor de península llega a Canarias. Es el segundo episodio de altas temperaturas del verano, según los expertos, algo inusual. Como consecuencia directa de que estamos muy próximos al desierto del Sáhara, uno de los sectores que más se está calentando a nivel planetario como consecuencia directa de ese calentamiento global que estamos sufriendo y que empieza a evidenciar lo que apuntan muchos informes y estudios a nivel científico, que apunta a un aumento en la frecuencia e intensidad de las olas de calor. Frecuencia e intensidad que además se prevé que aumenten con el Niño en los próximos meses. Un fenómeno natural que se origina en el Océano Pacífico y que no ocurría desde 2016. Se están registrando anomalías de temperatura, la temperatura superficial del mar en la zona del Pacífico tropical. También vemos que hay anomalías en lo que es el Atlántico, está muy caldeado, hay anomalías positivas de temperatura y evidentemente es un factor dentro de la variabilidad natural que afecta al calentamiento del planeta. Estas situaciones, por tanto, son tan solo un anticipo de un año, el 2024, que superará los máximos históricos que se vivieron hace 7 años. Con palabras no se puede. Es muy emotivo. Un día hoy muy especial. Una cosa que se te pone los pelos de gallina, como dice la gente, ¿no? Así de piel. Pero es precioso, una cosa
Valió la pena porque hoy un día de calor, pero precioso. No se puede describir el sentimiento por los que están y los que no están. Una emoción que hay que estar aquí para saberlo. Impresionantes imágenes en el mar Herreño. A pocos kilómetros de la costa, investigadores de la organización SEOMAR lograron filmar por segunda vez a un grupo de orcas en libertad. Son 4 orcas, 3 hembras y un macho grabadas a 3 millas al sur del Hierro en el marco de una campaña de investigación. No deja de ser un avistamiento emocionante y muy interesante desde el punto de vista personal, pero realmente es un avistamiento anecdótico, ¿no? En realidad, los científicos de SEOMAR realizaban un seguimiento del delfín mular y del sifio de Cuvier cuando por sorpresa se encontraron a los cetáceos. Vamos a comparar las aletas con los catálogos que ya existen en Canarias, tanto nuestros como de otras entidades, y ver si son animales que ya se han visto previamente por el archipiélago. Se supone que las poblaciones de Canarias pertenecen a una de las 3 poblaciones que están descritas ahora mismo en el Atlántico noreste y en principio pues no hay mucha información. En los años 2015 y 2012 también se pudieron avistar orcas en las proximidades del Hierro. Pleno de investidura en el Parlamento Canario. Fernando Clavijo estará al frente del Ejecutivo Autonómico en los próximos 4 años, gracias al apoyo del Partido Popular, Asamblea Socialista Gomera y Asociación Herreña Independiente. Clavijo fue designado en la segunda sesión celebrada en la Cámara Regional. Tras 2 horas de pleno comienza una votación. Procedemos, señora secretaria. Sin sorpresas, 70 votos emitidos, 38 a favor. Don Fernando Clavijo Batlle. 32 en contra. Don Ángel Víctor Torres Pérez. Y ninguna abstención. Se entiende otorgada la confianza del Parlamento. Le deseo la mejor gobernanza para Canarias. Suerte. Se levanta la sesión. Una confianza que tiene que ser trasladada al rey y que se celebra en la sala. El primer abrazo para los miembros del partido, el segundo con el presidente y vicepresidente salientes para acabar con los socios de gobierno del Partido Popular, Agrupación Socialista Gomera y Agrupación Herreña Independiente. El presidente investido habla de retos. Muy ilusionado. Sabemos que va a haber dificultades porque no hay gobierno de España, pero yo creo que tenemos que exigir que se cumpla lo que se fijó en los presupuestos generales del Estado. Tenemos que sentar las bases de esa revisión de la fiscalidad canaria para aliviar la renta disponible de las familias. Dice también que en sus 100 primeros días de gobierno trabajará para impulsar la educación y la sanidad. Al término del pleno, los diferentes portavoces parlamentarios valoraron el inicio de esta legislatura y la elección del nuevo presidente. Es necesaria que mejore las conexiones aéreas y marítimas, también es necesario la reducción de los hidrocarburos en la isla del Hierro. Creo que va a ser una legislatura de mucha responsabilidad. Nada es fácil en política, hay que trabajar mucho. Con la mano tendida para cualquier propuesta que haya en bienestar de Canarias y de los canarios, pues obviamente votar a favor. Nos tendrán enfrente cuando hablemos de limitar algunos de nuestros derechos, en recortar algunas de nuestras políticas. Un gobierno solo tiene que ser uno, si no se convierte en desgobierno. Y aquí vamos a trabajar con un único plan. Por lo tanto, el gobierno triunfará si es capaz de tener una agenda de trabajo constante y de sacrificio. Y que dentro del tiempo que sea de su gestión, dentro de 4 años o cuando ocurra, entregue una Canarias mejor que la que tiene hoy. El nuevo gobierno tiene que lidiar con la situación económica generada por la guerra de Ucrania y la pandemia. Los precios volvieron a bajar el pasado mes de junio, aunque se resisten un poco más en Canarias. El archipiélago tiene la inflación más alta de todo el país, un 3,9%, debido principalmente al encarecimiento de los alimentos. La inflación se sitúa en el 1,9% a nivel nacional, la cifra más baja desde que comenzó la crisis inflacionista, pero la vida es un 0,6% más cara que hace 30 días. Para que los precios disminuyan, la inflación tiene que ser negativa. Cuando el dato de la inflación tiene un porcentaje positivo, lo único que nos está diciendo es que crece. Lo que es cierto, crece a menos ritmo de lo que lo hacía con anterioridad.
La vivienda y el transporte son más baratos, pero los alimentos que preocupan a gran parte de los hogares son un 10,3% más caros que hace un año. La fruta, la carne, es todo. Hasta los productos de limpieza, todo. Salgo con una bolsita, con nada, y de los 20 euros no me baja, mientras que antes pues a lo mejor pagaba 10. Pues los precios están por las nubes. Lejos de estar emparejada con la cifra nacional, la inflación en Canarias se sitúa al 3,9%. El ritmo de crecimiento de los precios prácticamente dobla a lo que sucede en el resto de España. En resumen, la bajada del IPC es una buena noticia, pero el problema está lejos de ser resuelto. Canarias cuenta también con la mayor tasa de pobreza infantil de todo el país. El último informe de la encuesta de condiciones de vida, realizado con datos de 2022, revela que afecta a más del 40% de la población menor de 18 años. Más del 43% de los niños en Canarias no puede irse de vacaciones o comer carne o pescado cada 2 días. La plataforma de infancia alerta del riesgo de pobreza de la población infantil y adolescente. La pobreza es más alta en Canarias, es más alta la carencia material severa, alcanza al 43,6% de los niños y niñas, están en una situación de riesgo y de vulnerabilidad. Y cuando hablamos de carencias materiales severas, hablamos de casi el 22,7% de los niños. Datos que en todo el país afectan al 27% de los menores de 18 años, según el estudio sobre las condiciones de vida de la infancia. Unos datos han mejorado, como puede ser la intensidad del empleo, que parece que hay más personas accediendo a un empleo. Sin embargo, este es insuficiente, muchas veces es muy precario, son salarios muy bajos. La plataforma, que agrupa a más de 70 colectivos, pide a las administraciones medidas de prevención y más apoyos económicos para las familias. Un país que invierte muy poco en la lucha contra la pobreza infantil. Somos uno de los países que menos invierte. La media de la Unión Europea es del 2,5% del PIB y en España invertimos un 1,6%. Subrayan además que la pobreza es más severa en las parejas con mayor número de hijos. Abogados de Tenerife se concentraron el pasado miércoles con motivo de la celebración del Día Internacional de la Asistencia Jurídica Gratuita. A las puertas de los juzgados reivindicaron la función social que tiene el turno de oficio, un servicio que prestan 43.000 letrados en todo el Estado con el fin de garantizar el acceso a la justicia a toda la población. Un servicio que se presta, pero que el Ministerio de Justicia retribuye tarde y mal. Realizamos nuestro trabajo con mucho gusto, con mucha satisfacción, pero también queremos que se nos retribuya dignamente este trabajo que realizamos. Cata insular de vinos de Gran Canaria, en la que la bodega Ventaiga cosecha 3 premios. Sinceramente no sé qué es lo que tienen los vinos, que lo que sé es que gustan mucho, que nosotros elaboramos no para concursos, sino porque es la manera que sabemos hacerlo. Así de contenta se mostraba la gerente de la bodega tras recibir la medalla de oro en 3 categorías distintas. La 27ª edición contó con la participación de 13 bodegas que presentaron 42 variedades en la cata celebrada el 5 y 6 de julio. La Palma cuenta con 19 nuevas playas tras la erupción del volcán de Cumbre Vieja. Un equipo de científicos de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria ha documentado el proceso desde la formación de los primeros deltas lávicos. Las fajanas que dejó la erupción volcánica del 2021 en La Palma crearon 34 playas nuevas. Hubo 3 fases de penetración de coladas de lava en el mar y lo que hemos observado es que al paralizarse esos frentes de lava surgían acumulaciones de tipo playa en 24 o 48 horas, ¿no? Entonces fue una formación absolutamente explosiva, repentina, súbita. El estudio además ha confirmado que esta erupción fue el mejor laboratorio natural posible. De las 34, durante los 3 primeros meses desaparecieron 7 de ellas por sepultamiento de coladas posteriores o por causas dinámicas de inestabilidad respecto a la energía del oleaje.
y de las restantes 27 fueron creciendo, coalesciendo, uniéndose, y hoy en día lo que observamos es aproximadamente 19 playas. Con esta investigación se ha podido documentar por primera vez a nivel internacional todo el proceso geológico, aprovechando las tecnologías modernas. Comparece ante la jueza el viceconsejero del Gobierno canario investigado en el caso Mediador. Álvaro de la Bárcena y la jefa de servicio, Estefanía González, defendieron las ayudas concedidas a empresarios que están siendo investigados en esta trama de corrupción. Los dos desvincularon sus decisiones del exdirector de Ganadería, Taiset Fuentes, y reconocieron que tenían una relación más estrecha con los empresarios debido a la crisis generada por la pandemia. Ante el juez también compareció el exabogado de Navarro Tacoronte, quien pidió la nulidad de la causa al considerar que la policía se quedó de forma irregular con los móviles del mediador. En la Ciudad de la Justicia, en Gran Canaria, continúa el juicio contra los exadministradores de Seguridad Integral Canaria, Miguel Ángel Ramírez y Héctor de Armas. Esta semana han declarado testigos de las partes, entre ellos un inspector de Hacienda, quien aseguró que las dietas que cobraban los trabajadores eran incompatibles con las distancias que hay en Canarias. En la causa, a la que le queda una semana de declaraciones, se investiga la manera en la que Ramírez y su socio Héctor de Armas abonaban el pago de las horas extras a sus empleados en la empresa Seguridad Integral Canaria, hoy día en concurso de acreedores. Según sostiene la Fiscalía y han apuntado varios testigos, las camuflaban bajo el concepto de dietas para evitar cotizar por ellas, una hipótesis que han sustentado decenas de trabajadores con sus testimonios. Este jueves también aportaba su visión un inspector de Hacienda. Lo que yo quería llegar a la conclusión es que era imposible, con las horas que decía la empresa que había practicado, prestar los servicios que decía que había prestado. La verdad que el procedimiento inspector fue constantemente un juego del gato y del ratón. Yo pedía documentación, me aportaban esa documentación estaba incompleta. El Ministerio Público estima que Ramírez y de Armas defraudaron casi 37 millones de euros. La defensa del empresario ha solicitado que se anule el procedimiento por presuntos defectos en la instrucción, pero el juez Parramón ya ha advertido que decidirá al respecto cuando vaya a dictar sentencia. La Fiscalía ha pedido al juzgado que investigue las circunstancias que rodearon el naufragio de una embarcación con un balance de 36 muertos y varios desaparecidos. El Ministerio Público ha hecho suya la denuncia por omisión de socorro presentada por Caminando Fronteras. La ONG sostiene que se tardó más de 10 horas en asistir a la Zodiac, en la que viajaban 60 personas. Las altas temperaturas producen una alta demanda de agua. En algunas zonas de la laguna, los vecinos y las vecinas han sufrido cortes. Desde la empresa de aguas señalan que se debe a una sobredemanda. Episodio de temperaturas máximas. Y en barrios como San Benito sufren cortes en el suministro de agua. Nos dimos cuenta que no había agua y no sabemos lo que pasó, pero hasta las 11 de la noche todavía no teníamos. Con estas altas temperaturas sobre todo, porque nosotros necesitamos agua para limpiar materiales, hacer comida. En esta semana en concreto hemos tenido tanto lunes, martes como miércoles consumos históricos. Se ha disparado la demanda. De hecho, calculan que en la laguna se ha demandado un 20% más que lo que se consume a diario. Conducciones que a lo mejor pues no son capaces de trasladar el volumen de agua que se requiere. Además, en medio de los efectos de la sequía, llamamiento para que la ciudadanía hiciera un buen uso del agua, a ver si podemos afrontar el resto de lo que nos queda de verano. De momento, el servicio queda normalizado tanto en la laguna como en Tacoronte.
Los especialistas verticales están desde la coronación del talud descendiendo hasta hacia la parte inferior y van a ir controladamente tirando todo material que esté, como bien dicho, con riesgo inminente de caída. La playa permanecerá abierta, no hay riesgo para los bañistas, se garantiza esa seguridad en todo momento y está acotada en un punto donde se ha decidido que por seguridad no pueden pasar los peatones. Rechazo en La Gomera a la supresión del primer viaje de la línea interior del Benchi Express. Cabildo y Ayuntamiento de Valle Gran Rey han pedido a la naviera que reconsidere las medidas. Fred Olsen baraja otras opciones. A principios de julio, la naviera Fred Olsen cambiaba sus horarios en la línea interior marítima de La Gomera. Operada por el Benchi Express, se canceló la salida de las 8 de la mañana desde Valle Gran Rey. Sí, yo echo de menos el viaje del barquito por la mañana. La gente que van, por ejemplo, al hospital y eso, es un horario que le conviene. Sería muy bueno que recuperase el primer viaje por la mañana. Por esta razón, las instituciones deciden ponerse en contacto con la compañía. Tanto desde el Cabildo Insular de La Gomera como desde el Ayuntamiento de Valle Gran Rey hemos querido trasladarle a la naviera Fred Olsen la necesidad de reactivar el viaje que se hacía entre el puerto de Valle Gran Rey, Playa de Santiago y San Sebastián a primera hora de la mañana, por la necesidad de los vecinos y visitantes. Por su parte, Fred Olsen informa que atendiendo a esta petición decide aumentar las conexiones marítimas desde Valle Gran Rey con un viaje extra a las 9:30 de la mañana, lunes, miércoles y viernes. Las fiestas de San Antonio Abad se despiden con la tradicional Noche de Burros. La Laguna congregó a ejemplares procedentes de todos los municipios tinerfeños en una jornada en la que se reivindicó el papel que este animal tuvo y tiene en el desarrollo del sector primario insular. El burro, recuerden, es una especie que en la actualidad está en peligro de extinción. Ya tradición, porque llevo un par de años viniendo desde que tengo el burrito. Cada año vamos trayendo diferente, no siempre el mismo. Este año tocó el mulo. Ya que está en peligro de extinción y se está perdiendo mucho, por lo menos el que lo tenga, pues, cuidarlo. Siempre hemos venido a ver esta tradición porque espero que no se pierda. Los perros son el medio con el que se pretende reducir el estrés que sufren los menores inmersos en un proceso judicial. Los juzgados de violencia contra la infancia de Las Palmas de Gran Canaria han puesto en marcha un proyecto de acompañamiento con canes adiestrados para este fin. Son Leo, Lua y Lucas, 3 adorables perritos con una misión muy importante: acompañar a menores que están afrontando un proceso judicial tras pasar por un episodio de violencia. Dar un paso más en ese buen trato, en esa humanización de la justicia, sobre todo cuando esta tiene que ver con niños y niñas que tienen que acudir al juzgado a hablar o a referir un hecho traumático. Está comprobado que estos animales pueden ejercer como catalizadores de emociones. Bajar los niveles de ansiedad, los niveles de estrés, y a veces es más fácil contarle las cosas a un perro que contárselas a un adulto. La sesión consiste más en acariciarlos, que se relajen los usuarios y los perros, mucho de cepillado, higiene. Un proyecto novedoso con el que los canes no solo estarán en esta sala del juzgado de violencia contra la infancia, sino que se plantea antes y después, y no solamente con perros, sino con otro tipo de animales, que es el estudio que se está haciendo. Una iniciativa de la Viceconsejería de Justicia en colaboración con el Colegio de Veterinarios de Las Palmas, el juzgado y la asociación Terapicam, que está ahora mismo en fase de pruebas y podría comenzar a funcionar en septiembre. Y este grupo de menores viajó esta semana a Cataluña para participar en un campamento de verano organizado por la Asociación Española contra el Cáncer. La Fundación DISA ha colaborado con la financiación de una iniciativa que este año cumple 23 años. Como que se te olvida todo lo que tiene, todo. Tiene diversiones, consigue amigos, cosas que hoy en día hay gente que no lo recuerdan. Y la verdad que voy a echar de menos este campamento.
Las personas que sufren TDAH piden políticas más efectivas contra este trastorno por déficit de atención. Con motivo de la celebración del Día Mundial, conocimos la historia de Esther Morena, una madre que se convirtió en psicopedagoga para poder ayudar a los afectados. Esther Moreno es psicopedagoga y especialista en TDAH, pero además ella padece el trastorno y también están diagnosticados sus 3 hijos. Eso le ha hecho luchar por ellos y por mejorar las cosas. De hecho, montó un gabinete para ayudar a otras familias. Dije, bueno, pues si no lo puedo pelear desde dentro, pues lo peleo desde fuera. Y entonces, ¿qué hice? Pues me saqué mi carrera de psicopedagogía. Esther recuerda que el TDAH es un trastorno neurobiológico. A los niños se les diagnostica con retraso y se les trata. A los adultos ni una cosa ni la otra. A la sanidad pública lo que le pedimos es que no traten el trastorno como una cuestión de fe. Lo que no puede ser es que haya especialistas que te digan el TDAH no existe. También ha batallado mucho Sebastián Sánchez, presidente de la Asociación TDAH Gran Canaria. Pide un cambio para que los afectados puedan hacer una vida plena. Que hoy en día se ha hecho visible lo invisible. Lo que pasa es que queda mucho mundo que andar y si tenemos herramientas hay que explotarlas, hay que sacarlas, están legisladas. Y recuerdan que estos afectados son uno de los colectivos que peor lo pasaron con el COVID. Fin de semana marcado por la toma de posesión del nuevo gobierno. El primero en hacerlo ha sido el presidente. Fernando Clavijo ha prometido el cargo pidiendo la colaboración de la ciudadanía y los partidos políticos para acabar con la desigualdad social y garantizar un desarrollo económico que responda a las necesidades del archipiélago. Prometo por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de presidente de Canarias. Fernando Clavijo Barge, ya presidente de Canarias. Sus primeras palabras fueron de agradecimiento a su círculo más cercano. En su discurso, tal y como hizo en el Parlamento, ha incidido en los pilares de su gobierno. Un gobierno que asumo como un instrumento democrático para fortalecer nuestra economía, mejorar nuestros servicios sociales y potenciar nuestra identidad cultural. Un gobierno que no descanse hasta obtener resultados. Una Canarias, dice, de islas iguales, una igualdad que también se quiere conseguir con el resto de España. La brecha entre la España rica y la España pobre se ha hecho cada vez más grande en estos años. Y nosotros, al sur del sur, hemos navegado cada vez más adentro en los mares de la pobreza. Es hora de cambiar el rumbo. Y no tenemos que pedirle nada a nadie, porque la respuesta está en nosotros mismos. Por eso tiende la mano para alcanzar pactos en los asuntos estratégicos, pide la implicación de los agentes sociales y la ciudadanía. La toma de posesión se produce en medio de una intensa ola de calor. Susto en Tenerife con el primer conato de incendio de este verano. En el norte de Tenerife, horas de angustia por un fuego que pudo ser controlado a tiempo. Apenas habían pasado unos minutos de las 7 de la mañana. Los vecinos alarmados salen a la calle, un incendio muy cerca de sus viviendas. A las 7:30 ya eran unas llamas bastante grandes en toda esa ladera de ahí. Y te digo que corría muchísimo, pero muchísimo, muchísimo y súper rápido. Porque hoy las condiciones no son las más adecuadas. El calor y el viento en la zona ayudaban a que esas llamas se propagaran a gran velocidad. Empezar a llegar por fuego por los vecinos, tuvimos que pasar por medio del fuego y todo. Rápidamente los medios aéreos y terrestres comenzaron a trabajar logrando estabilizarlo. Justo en esta misma zona contábamos otro conato en el mes de marzo. En los últimos 10 años las investigaciones hechas de los incendios ocurridos en el norte de la isla parten de una misma zona, Ico del Alto. Eso ha permitido que el incendio y el conato de incendio se mantenga en muy pocas hectáreas, tan solo 5,2 hectáreas, pero sí decir que hemos iniciado de nuevo una investigación y con las conclusiones las trasladaremos también al juzgado para que tome las medidas adecuadas. Que desalojar, en este caso, pues 2 cuadras, una de ellas se ha visto afectada por las llamas, a una vecina del municipio también, bueno, pues está con sus familiares, también con una pronta actuación, pero evidentemente es la primera vez que se da tan cerca de un grupo de viviendas. Recordar que la isla se encuentra en nivel 3 de emergencia. Esto significa no transitar por las pistas forestales.
Ese incendio se produjo después de una madrugada marcada por las altas temperaturas, casi inusuales, que superaron los 37 grados en localidades como Tamaimo, al suroeste de Tenerife, y en Fataga, en el sur de Gran Canaria. Dicen que cuando cae la noche refresca, pero solo a veces, y si no que se lo digan a Tasarte en Gran Canaria, las 12 de la noche y el termómetro ronda los 40 grados durante más de 8 horas. Ha tenido un episodio de altas temperaturas y en muchas ocasiones pues las temperaturas se mantienen muy altas, incluso por la noche, y además se da la circunstancia de que cambia el régimen de viento, el viento que baja por un barranco como el que puede ser el barranco de la Aldea, durante buena parte de la noche lo que arrastra es aire cálido, se producen las brisas de descenso, pero esa brisa de descenso a medida que va bajando se va volviendo el aire más cálido y eso hace mantener las temperaturas pues muy altas durante la madrugada. Ahora sí, se descarta la idea de que estén haciendo fuego bajo la estación meteorológica, es lo que se conoce como bajaradas. Cuando cambia el régimen de brisa, justo al amanecer, pues es cuando de verdad bajan las temperaturas y se pueden producir desplomes de más de 10 grados en apenas unos minutos. Algo que también sucede en otras islas montañosas debido a la presencia de grandes barrancos y calderas. El calor ha provocado que muchos agricultores hayan tenido que adelantar la recogida de las cosechas. En Tenerife, en la Isla Baja, alertan de la falta de agua, que es un problema para el regadío. La presión hídrica ante la falta de lluvias crece en Canarias. Los agricultores de la Isla Baja, en Tenerife, carecen ya de agua para el riego de sus cultivos. Corren riesgo muchas plantaciones y muchas familias de la zona. Necesitamos otro tipo de medidas urgentes. Estamos viviendo calores extremos. La sequía afecta sobre todo a la zona de Platanera, que ocupa más de 800 hectáreas entre los 3 municipios que forman la comarca, lo que supone un 21% del total de este cultivo en la isla. Las plantaciones de platanera necesitan suministro constante y en cantidad y en calidad. Más allá de las altas temperaturas, el déficit hídrico también está relacionado con la reciente obra de impermeabilización de la balsa de Taco. Tras esta acción, no ha dado tiempo de que se vuelva a llenar. Estamos ciertamente en una situación de emergencia. Hemos dedicado ahora mismo concretamente a la concesión administrativa de 2 desaladoras portátiles que en los próximos días empezarán a funcionar. Intentaremos también que los agricultores acompañarles en este proceso que va a ser complejo y difícil. Un proceso que, según denuncian los agricultores, ha mermado notablemente su producción. Otra queja, la de los vecinos de San Cristóbal, en Las Palmas de Gran Canaria. El viernes se manifestaron en el parking de tierra del barrio marinero para impedir que el ayuntamiento construya allí un parque. Aseguran que esas 85 plazas de aparcamiento son necesarias para la supervivencia de sus negocios, la mayoría bares y restaurantes. Si los quitan aquí el aparcamiento, mira, un va ahí, otro allí, otro ahí debajo, otro ahí detrás, los morimos de hambre. No tenemos dónde aparcar los coches. Y sin embargo hay un parque detrás de esa casa amarilla que no va nadie. Vienen los del hospital y aparcan aquí también y no son de aquí. Esto es una pena, hombre. Vamos a pasar hambre. Fin de semana de cambio de tiempo. El sábado las temperaturas serán notablemente más frescas que en días anteriores. La máxima rondará los 34 grados en el sur de Gran Canaria. Regresarán las nubes a la cara norte del archipiélago. Serán más abundantes a primera hora y al final del día. El viento será del nordeste moderado con intervalos y rachas localmente muy fuertes en las vertientes sureste y noroeste de las islas y en la mitad sur de La Gomera y de Gran Canaria. El domingo aumentará la nubosidad por el norte y no es descartable alguna llovizna en el nordeste de La Palma, de Tenerife y del norte de Gran Canaria. Por el sur, el tiempo seguirá soleado con temperaturas de verano. El viento será del nordeste moderado y en las playas este fin de semana habrá oleaje casi todo de viento y olas de más de 1 metro de altura.
El calor, ya lo hemos visto en este repaso informativo, ha sido una constante durante toda la semana y casi desde que comenzó el verano en julio. Los expertos no se cansan de pedir precaución a la ciudadanía para evitar los peores efectos de las altas temperaturas. Con estas temperaturas es muy necesario cuidarse. El lugar favorito para refugiarse es sin duda la playa. Eso sí, hay que hacerlo bien, no tomar el sol como lagartos y utilizar unas buenas sombrillas. La piel quemada tiene consecuencias a largo plazo. Hay que ponerse crema solar y repetir varias veces. Hidratarse con nuestra bebida favorita y usar gorros haciendo hincapié en los más pequeños. Precaución. Venir a la playa y disfrutar es donde mejor podemos estar porque tenemos algo muy bueno que son los alisios, nos están ayudando a combatir las altas temperaturas, pero con moderación. Especial cuidado las personas medicadas porque el calor puede alterar los fármacos. Porque hay muchos medicamentos que pueden ser hipertensivos, laxantes, antibióticos, que son más sensibles a la hora de estas temperaturas. ¿Por qué? Porque pueden ocasionar diarreas, deshidratación. Reducir el ejercicio físico prolongado en horas de mayor calor, aumentar el consumo de frutas y verduras y ahora, con todas las recomendaciones aprendidas, disfrutar de los largos días del verano. Verano que en la costa sureste de Gran Canaria es sinónimo de viento. El alisio garantiza casi siempre que la prueba del Mundial de Windsurfing que se celebra en Pozo Izquierdo sea un éxito. Acabamos con imágenes de las primeras jornadas de un campeonato que siempre regala imágenes espectaculares en el mar. Gracias por su compañía. Les esperamos la semana que viene. Adiós.